Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, para los que nos hicieron falta. La actividad del día viernes, pues es un gusto saludarlos, mis hermanos. Hoy pues es el primer domingo del año 2022 en la misericordia y en la gracia del Señor. Quiero llevarles a este pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, para los que tienen sus Biblias. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 4, para poder atesorar una porción más de la palabra del Señor en nuestros corazones. Lucas, en su capítulo 4, vamos a leer 14 al 30, donde nos dice de esta manera: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra del Señor, hoy quiero compartir este tema con ustedes: el año agradable del Señor. Sobre este tema quiero compartir con ustedes, sobre el año agradable del Señor. En determinadas experiencias, los seres humanos socialmente tienen agradables experiencias en cada año de labor, ya sea político, social, educativo. Al terminar cada año y empezar uno nuevo, y aunque no sea una regla general, muchos lo experimentan. Pero bíblicamente, para el pueblo cristiano, ¿cuál es el año agradable del Señor? Si la sociedad lo experimenta de acuerdo a su experiencia natural, para el pueblo cristiano, ¿cuál es el año agradable del Señor? Y es lo que la palabra del Señor hoy quiere enseñarnos un poco sobre el año agradable del Señor. Y quiero que noten, para los que tienen sus Biblias, que la palabra del Señor nos dice en el versículo 15 y 17: Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiero que nos detengamos en esta primera sección. Estos versículos nos enseñan una primera verdad en relación a nuestro tema sobre el año agradable del Señor. Y la primera respuesta que nosotros podemos entender acá a la luz de estos versículos es que es un año de instrucción bíblica. Si es un año de instrucción bíblica, es el año agradable del Señor. ¿Usted quiere ver un año agradable de acuerdo a la voluntad de Dios Padre? Pues acá tenemos esta gran lección, que debe de ser un año de instrucción bíblica de acuerdo a la palabra del Señor. Cristo enseñó en las sinagogas, los lugares de adoración pública donde se reunían a leer, exponer y aplicar la palabra, a orar y alabar. Las sinagogas servían para eso, para educar al pueblo judío. Y Jesús tenía esa costumbre de ir a la sinagoga. Pero en este caso, la palabra del Señor está resaltando lo que es la importancia de la enseñanza. Tener esa bendición de estar enseñando, hermanos, es porque un día nosotros tuvimos que empezar de cero para aprender, para poder ayudar y colaborar con otros. A algunos les cuesta enseñar, posiblemente dirán, pastor, yo no puedo mucho. Pero lo cierto es que muchos tienen la dicha de empezar de lo poco hacia lo mucho y ahora pueden ser de bendición para muchos. Y la palabra del Señor nos está enseñando que el año agradable del Señor es un año de instrucción bíblica. Cada uno de nosotros tenemos que entender que todos los dones y las gracias del Espíritu Santo estaban medidas sobre Él y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como copartícipes de la gracia de Dios también se nos ha dado de esa porción. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que entendiendo un poco lo que sucedía en aquel entonces, la limpieza de la sinagoga, el que anunciaba la llegada del sábado con 3 toques, con una especial forma de hacerlo, porque usaban una trompeta de plata desde la azotea de la sinagoga, y era también el que hacía eso el maestro en la escuela del pueblo. Cuando vemos un poco lo que es la forma como ellos estaban organizados, podemos darnos cuenta nosotros de esa gran bendición que tenían estos hombres, el ser participantes de la enseñanza y las diferentes formas que se participaban en la sinagoga. Pero en este caso Jesús marca la diferencia, porque el año agradable del Señor es un año de instrucción bíblica donde Él resalta lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y quiero, hermanos, que notemos un poco más que el versículo 20 nos dice también que se sentó en el lugar del predicador. Noten lo que dice eso. Y eso nos da la impresión de que había terminado en aspecto humano. Pero lo que quiere decir realmente es que disponía a empezar, que es a la reversa. Porque el predicador siempre se sentaba para hacer el sermón y los rabinos daban las clases sentados. Y eso nos ayuda a comprender un poco lo que Jesús estaba desarrollando acá, esa bendición de ser maestro, de ser rabino, para que nosotros entendamos por qué muchos le llamaban el rabí, el rabino. Porque sobresalía en la vida de ellos lo que era la enseñanza, la bendición de estar guiando a otros para comprender las Sagradas Escrituras. Y este ejemplo lo tenemos en Mateo 5:1, donde leemos que Jesús se sentó para pronunciar el sermón del monte. Pero sobresale o sobrevive en la expresión cátedra que encontramos acá, que usamos para designar el sillón del catedrático o profesor para leer. Eso nos ayuda a entender un poco, hermanos, que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga los sábados, pero debe de haber habido muchas cosas con las que estaba totalmente en desacuerdo, porque había una alta religiosidad que no era tan agradable delante de Dios, donde se reunían estos hombres para aprender un poco de la Escritura. Y cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo, sabiendo de que había algunas cosas no tan buenas en esos grupos, sin embargo Él iba, sin embargo Él asistía. El culto de la sinagoga tal vez distaba mucho de ser perfecto para los que tenían experiencia a la luz de las Escrituras,
Pero Jesús nunca dejaba de unirse a los que daban culto a Dios en el día del Señor. Él sabía que había un remanente en ese grupo. Y él tenía esa bendición de compartir la palabra del Señor con cada uno de ellos, sabiendo de que el resultado podía ser positivo o negativo, pero él tenía ese deleite, esa forma de vida de estar enseñando a aquellos quienes tenían que aprender de los misterios del reino de Dios. No tenemos más que leer el pasaje de Isaías que leyó Jesús para darnos cuenta de la diferencia que había entre Jesús y Juan el Bautista, a estremecerse de tener de terror a sus oyentes para aquellos quienes no entendían cuando escuchaban a Juan el Bautista. El sermón de Juan el Bautista. ¿Cómo marcaba la diferencia? Pero realmente había un mismo propósito en el fondo para aquellos quienes eran de fe, pero para los que no lo entendían no. Pero lo que Jesús trajo fue una nueva y sana noticia. Juan era un predicador de juicio y su mensaje debe haber evangelizado a los oyentes, pero sabía que es la ira del amor de Dios. Pero también había una buena noticia, al igual que el contenido de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que también Jesús sabía de la ira de Dios y del amor de Dios, nos ponemos a reflexionar que no hay contradicción entre el sermón de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo en el orden correcto. Pero Jesucristo enseñaba las dos caras de la moneda, para no solo hablar del amor y dejar a un lado la justicia de Dios. Hablaba de la justicia y el amor de Dios en el contenido de sus enseñanzas. Y esto nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos, en las grandes enseñanzas que la palabra del Señor nos da para que nosotros podamos educarnos a la luz de su palabra. El año agradable del Señor es un año de instrucción bíblica, y si es un año de instrucción bíblica, esto nos recuerda la responsabilidad que tenía la iglesia de lo que ellos aprendieron con los mismos apóstoles, con nuestro mismo Señor Jesucristo. Hechos 5:42. Y nos dice de esta manera: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Noten cómo el impacto del modelo de nuestro Señor Jesucristo en estar instruyendo, en estar enseñando, impactó la vida de los apóstoles, de los pastores, de los evangelistas, de los misioneros, de los líderes, y ellos estaban llevando en vida diaria esa gran bendición. Para cada uno de nosotros, mis hermanos, debe de ser de importancia lo que es la enseñanza. Aquellos quienes les cuesta entender lo que es la enseñanza, lo que es la instrucción, aquellos quienes no les apasiona la enseñanza, tristemente van a ser raquíticos bíblicamente o doctrinalmente. Pero aquellos quienes son apasionados a la enseñanza de la palabra del Señor van a entender grandes misterios de la palabra del Señor para poder mejor ordenar su bendita palabra y colaborar con otros que son nuevos en la fe. Y notemos que esta amada iglesia, eso era su pan diario, su vida práctica. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y Proverbios 12:1 nos recuerda que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Cuando nosotros podemos darnos cuenta acá de la importancia de que nuestro corazón esté dispuesto para poder atesorar las bendiciones del Señor, entender sus misterios, alinear los pensamientos doctrinales para poder ayudar a otros futuros cristianos, tenemos que darle gloria al Señor porque Él está obrando en nuestra vida. Para aquellos hermanos quienes no les inquieta la palabra del Señor, de alguna manera, tarde o temprano va a salir a luz que les cuesta entender el ordenar las doctrinas bíblicas para poder colaborar en el futuro para otros. Pero tenemos que seguir orando por la congregación, porque esto fue la vida de la iglesia primitiva. Y siempre Proverbios resalta la importancia de la instrucción para no caer, mis hermanos, en lo que es la reprensión de parte del Señor para aquellos quienes aborrecen la reprensión y la instrucción. Primera de Tesalonicenses 4:2 nos dice: porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Notemos cómo el contenido de las cartas paulinas, cartas generales, siempre están resaltando la enseñanza para que la iglesia aprenda, para que los líderes aprendan. Tito 1:9 nos dice: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Noten cómo lo presenta Tito 1:9, muy interesante, para darnos cuenta que lo que Tito acá está descifrando, está describiendo, fue la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el año agradable del Señor es un año de instrucción bíblica. ¿Usted quiere ver un año agradable del Señor en su vida para el 2022? Dedíquese a la Escritura. Tome más tiempo, en lugar de estar leyendo, Diario El Gráfico, Prensa Libre, estar 10 horas en internet. ¿Cuánto tiempo invierte en internet? ¿Cuánto tiempo invierten los hijos en internet, los jóvenes? En lugar de estar desperdiciando tiempo con la vida del humanismo, invirtámoslo acá. Y entonces nosotros vamos a entender lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que el año agradable del Señor es un año de instrucción bíblica. Al Señor le interesa que nosotros aprendamos de sus enseñanzas, así como Él resaltó la enseñanza para la vida de sus primeros discípulos, para la vida de aquellos quienes tuvieron la oportunidad de estar cerca de Él, los que estuvieron en la sinagoga con Él, independientemente de los resultados, si sea positivo o negativo, tenemos que apuntarle a la enseñanza, a la instrucción bíblica. Si queremos nosotros ver el año agradable del Señor en nuestras vidas, personalmente, familiarmente y congregacionalmente. Y mis queridos hermanos, quiero que noten también lo que dice el versículo 18 para sacar otra verdad. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si nosotros queremos aprender, mis hermanos, en relación a nuestro tema sobre el año agradable del Señor, la segunda verdad que podemos sacar de estos versículos bíblicos es que es un año de liberación del pecado. Si es un año de liberación del pecado, quiere decir que cuando transmitimos la palabra del Señor, el efecto, el poder de la palabra del Señor en el corazón de aquellos quienes no son de fe, el Señor los puede quebrantar, el Señor los puede perdonar, el Señor los puede alcanzar, el Señor puede cambiarlos, transformarlos para hacerlos nueva criatura, pero eso ya le corresponde al Señor. Nosotros nos corresponde llevar la palabra del Señor de nuestros labios al oído de ellos, y del oído de ellos al corazón de ellos ya le corresponde a Dios. ¿Entendemos esa parte? Para que entendamos, mis hermanos, en relación a nuestro tema, que el año agradable del Señor es un año de liberación del pecado. O sea, lo que más deseamos es que más hombres se conviertan a Jesucristo. Lo que más deseamos es que hayan más mujeres rendidos a los pies de Cristo. Lo que más deseamos es que aquel que practica tal cosa, cree tal cosa y no concuerda con la Escritura, pues sea alcanzado por la gracia del Señor para que sea liberado del pecado, para que sea sanado de ese corazón. Y noten, hermanos, que los verbos que está utilizando acá la palabra del Señor en relación a cada uno de las deficiencias que puede tener el ser humano, no está enfatizando el aspecto físico, está enfatizando el aspecto de vida espiritual, que es lo que al Señor le interesa. Algunos estarán pensando, bueno, ahí dice, bueno, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos. De plano todo el mundo casi estaba ciego, pensando en el aspecto físico. Pero lo que está resaltando acá, hermanos, es la enfermedad terrible del ser humano, la enfermedad del pecado. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que de nada sirve que alguien sea sanado físicamente si no ha sido sanado espiritualmente. Para que nosotros podamos entender, mis hermanos, que el año agradable del Señor es un año de liberación del pecado. Es cierto, podemos orar por los enfermos. Dios en su gracia puede sanar.
Es cierto, podemos orar por alguien que esté pasando momentos difíciles en su salud, en cualquier área de su aspecto de vida física, pero hermanos, escuchemos esto a la luz de la palabra del Señor. Eso no es la esencia. La esencia es que sean quebrantados con la palabra de Dios, que sean liberados de su pecado. Y cuando nosotros entendamos, mis hermanos, lo que acá está diciendo el texto, a poner en libertad a los oprimidos, la otra tentación sería, hay mucha gente pobre, está muy oprimida. Porque nuestra mente piensa en el ámbito natural, lo primero. Pero acá está hablando de la opresión del enemigo. Cómo los tiene oprimidos, viven una vida miserable, no agradable delante de Dios, más que el aspecto material. Y cada uno de nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la palabra del Señor nos ayuda para poder nosotros ampliar. Si nosotros transmitimos la palabra del Señor en el orden correcto, vamos a entender lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero está haciendo referencia al problema del pecado. Cuando nosotros entendemos lo que es el año de la liberación del pecado, vamos a entender lo que dice Juan 8:38. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros vamos a detenernos en Lucas 4:18, vamos a entender lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, esto nos ayuda a comprender lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que el año agradable del Señor es un año de liberación del pecado. Cristo, en su misericordia, puede alcanzar a los pecadores, ser librados de las ataduras de la culpa, y por su Espíritu Santo y su gracia de las ataduras de la corrupción, el Señor los puede liberar. Cada uno de nosotros tenemos que entender estas grandes verdades para que podamos nosotros transmitir fielmente el Evangelio y poder ver esa gracia del Señor, mis hermanos, que el año agradable del Señor es un año de liberación del pecado. Él vino por la palabra de su Evangelio a traer luz a quienes estaban en tinieblas, y por el poder de su gracia a dar vista a los que estaban ciegos, que no distinguían la naturaleza pecaminosa que hay dentro de ellos. Predicó el año agradable del Señor, liberándolos del pecado. Los pecadores deben oír la invitación del Señor cuando se proclama la libertad del Evangelio. El nombre de Jesucristo es maravilloso. En nada lo fue más que en la palabra de su gracia y el poder que iba con ella. Bien podemos maravillarnos que dijeran las palabras de gracia a infelices desdichados como la humanidad, que llegan a la luz de Cristo rendidos a sus pies. Para que nosotros podamos darnos cuenta, mis hermanos, que el año agradable del Señor, a la luz de la palabra del Señor, es un año de liberación del pecado. Si nosotros queremos ver un año agradable del Señor en nuestra vida, pidamos al Señor por los que no se han entregado a Jesucristo, por los que no han caído rendidos a los pies de Jesucristo. Claro que no podemos obligar ni manipular a nadie. Ese es asunto muy personal del que escuche el Evangelio. Pero eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que el año agradable del Señor es un año de instrucción bíblica, pero también el año agradable del Señor es un año de liberación del pecado. Queremos nosotros ver años bendecidos. Esto debe de ser nuestra prioridad. Esto debe de ser nuestro pan diario. Señor, te ruego por mi vecino que no entiende tu palabra, no entiende el Evangelio. Te ruego por él, te ruego por ella. Ahora, cuando somos tentados al humanismo, Señor, mi vecino está pasando pena. Claro que podemos colaborar en un aspecto de víveres por la emergencia que se pasa como seres humanos, pero no debe de ser la esencia. La esencia debe de ser esto, tal y como lo dice la palabra del Señor, que el año agradable del Señor es un año de liberación del pecado. Porque allá cada pecador que se arrepiente, allá en el reino de los cielos, hay gozo.
Los ángeles se gozan. Y aquí sobre la tierra también como pueblo de Dios nos gozamos. Y quiero llevarles a una tercera verdad, mis hermanos. Por favor, quiero que noten los versículos 28, 29, 30. Dice de esta manera: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, el año agradable del Señor también es un año de oposición al ministerio. Nos guste o no nos guste. El año agradable del Señor es un año de oposición al ministerio, porque siempre la luz y las tinieblas, mientras que estemos viviendo sobre la faz de esta tierra, siempre va a estar en constante guerra. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2 nos dice de esta manera: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Quién escribió esto? ¿Pablo? Y si nos ponemos a pensar cómo fue el ministerio de Pedro, de Marcos, de Lucas, de los que estuvieron al tanto del engrandecimiento del reino de Dios, todos van a testificar: hubo oposición, hubo oposición. Hermanos, entonces el año agradable del Señor es un año de oposición al ministerio. Debemos de estar preparados para los conflictos que se dan, mis hermanos, de cualquier aspecto, porque solo a través de la palabra del Señor podemos sanar a aquellos quienes les cuesta entender el orden correcto del evangelio. Algún prejuicio suele presentar una objeción contra la doctrina de la cruz que humilla. Y aunque es la palabra de Dios que incita a la enemistad de los hombres, ellos culparán a la conducta, a los modales del orador, tal y como le pasó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué hizo el mundo que estaba presente en el ministerio de Jesús cuando oyeron: es José, es el maestro, es el rabino, es el que hizo milagros por allá en aquel lado, hizo milagros, prodigios, movió cielo y tierra, está aquí en esta sinagoga, y todo mundo se maravillaba y lo halagaba, y que querían sacar fotos con él si estuvieran cámaras en aquel entonces? Pero cuando escucharon el contenido de su mensaje, de su enseñanza, ¿qué hicieron? Lo querían despeñar, lo querían matar, lo querían exterminar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hiere, la palabra de Dios quebranta, la palabra de Dios golpea el corazón del hombre orgulloso, ostentoso, pecador por naturaleza. Entonces, cuando nosotros vemos esta otra escena, mis queridos hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que a la luz de la palabra del Señor, el año agradable del Señor, mis hermanos, es un año de oposición al ministerio. La doctrina de la soberanía de Dios, su derecho a hacer su voluntad, provoca a los hombres orgullosos y ostentosos. Ellos no procuran su favor a su manera y se enojan cuando los demás tienen los favores que ellos rechazan. Hasta de esto se molestan muchos. Aún así, Jesús, rechazado por las multitudes que oyen el mismo mensaje de sus palabras, aún así el Señor sigue enseñando, sigue predicando. Aunque lo vuelven a crucificar en sus pecados, podemos honrarlo como el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, el Salvador del mundo, y procurar mostrar por nuestra obediencia que así lo hacemos, porque Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que enfureció a la gente fue el elogio que Jesús pareció dedicar al mundo gentil, porque ellos por regla general eran judíos, quizás a excepción de algún prosélito por ahí. Pero
el contenido de la enseñanza de Jesús, proyectando, enseñando sobre ahora el contenido del evangelio, que es un evangelio universal, un evangelio para alcanzar a todo mundo, para perdonar sus delitos y pecados. Para ellos eso fue duro, fue muy duro. Y cada uno de nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, que aunque lo vuelvan a crucificar en sus pecados, podemos honrarlo como hijo de Dios, como hacían los comentarios, pero lo que enfureció a la gente fue el elogio que Jesús pareció dedicar a los gentiles por su poca comprensión de lo que había en las Escrituras. Los judíos estaban tan convencidos de que eran el único pueblo escogido de Dios que despreciaban a todos los demás, a todos los gentiles. Algunos extremistas incluso creían y decían que Dios había criado a los gentiles para usarlos como leña en el infierno. Imagínense estos pensamientos religiosos extremistas judíos. Y aquí estaba este joven Jesús de Nazaret, que muchos conocían, predicando como si que los gentiles fueran los favoritos de Dios. Era un choque de pensamiento que había entre ellos por la forma como les habían enseñado y ahora como Jesús está trazando el evangelio. Y no es que había contradicción, el problema es que ellos fueron mal enseñados. Y cada uno de nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que de manera muy especial empezaba a amanecerles o a presentarles la idea de que había cosas nuevas en un mensaje nuevo en el evangelio que no se les había ocurrido ni aún en sueños a estos que estaban escuchando a Jesús, pero que Jesús estaba marcando la diferencia con el contenido del nuevo mensaje del evangelio. Si era un pueblo religioso con el Antiguo Testamento en sus manos, pero con carencia de ceguera espiritual, que no entendían el evangelio universal para todos los hombres, no es porque había contradicción en el Antiguo Testamento, sino porque ellos no habían trazado correctamente las Escrituras. Tanto Jesucristo como los apóstoles y la iglesia primitiva vivió un mundo de cristianismo lleno de oposición en el aspecto político, en el aspecto religioso, en el aspecto moral, social, ético. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que el año agradable del Señor es un año de oposición al ministerio. Es la naturaleza del ministerio. A veces creemos nosotros que en un ministerio no hay dificultades, y que déjenme decir que lo que más hay son dificultades, porque nuestra naturaleza está lleno de arrogancia y muchas veces de incomprensión bíblica, y creemos que lo que nos dijo el abuelo, la bisabuela, tatarabuela o el vecino es la última palabra, cuando se nos olvida, mis hermanos, que esta es la última palabra. Y solo a la luz de esta bendita palabra nosotros podemos entender, mis hermanos, lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que el año agradable del Señor es un año de instrucción bíblica, resaltando la enseñanza, es un año de liberación del pecado, resaltando la naturaleza pecaminosa del hombre que necesita de arrepentirse y convertirse, es un año de oposición al ministerio para que nosotros podamos prepararnos, que fuere lo que fuera, hermanos, ya sean problemas externos, internos, pueden darse, pero si nosotros estamos conscientes que lo que queremos es exaltar la palabra de Dios, Dios va a ser glorificado. No el pastor, no la iglesia, no los diáconos, porque su bendita palabra aquí está. Esta tiene que ser glorificada. Y cuando nos humillemos todos ante esta bendita palabra, entonces el pobre pastor va a quedar corto. Los pobres diáconos van a quedar cortos. La pobre iglesia va a tener que aprender a sujetarse, porque es lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, que el año agradable del Señor es un año de instrucción bíblica, de liberación del pecado, de oposición al ministerio, para que pase lo que pase, siempre fiel a Jesucristo. Señor, lo único que quiero es que tú seas exaltado, que se alcancen más hombres pecadores, que haya más de tu palabra en el corazón de los oyentes, de los miembros de la iglesia bautista Aposento Alto, que puedan ser de bendición para otros que todavía les cuesta entender tu bendita palabra. Si eso arde en nuestro corazón, mis hermanos, Jesucristo es exaltado y vamos a ver en nuestra vida el año agradable del Señor.
¿Queremos ver el año agradable del Señor para el 2022? Levantamos nuestras manos. ¿Estamos conscientes? Si queremos ver el año agradable del Señor para el 2022, instrucción bíblica. Frene un poco el humanismo en la vida de la familia. ¿Sí? Que papá, no, es que mi hijo tiene que tener la última tecnología, pero no para estudiar la Biblia, sino para tonteras. Es que aquel tiene ciertos problemas sociales, pero no le interesa que sea liberado del pecado, entonces no está en la línea correcta. Es que él quiere que nunca hayan problemas. No, pero aquí dice que por naturaleza la iglesia tiene problemas. Pero el Señor salió victorioso, ¿sí o no? Salió victorioso. Y Dios sabe la deficiencia del pastor, la deficiencia de la iglesia, la deficiencia de los líderes. Y pase lo que pase, si exaltar a Jesús queremos, la iglesia va a seguir en pie, porque Jesucristo lo compró con su sangre. Porque solo así podemos ver el año agradable del Señor para el 2022. Inclinen su rostro y vamos a orar. Pero antes de hacer la oración, si alguien siente en su vida: Señor, quiero que me perdones, este año no me interesó mucho tu palabra, ni mucho menos que un pecador se convirtiera, yo no oré por él o por ella. Y yo pensé que en una iglesia no hay problemas, es donde más hay problemas. Si usted pensó de esa manera, estaba mal enseñado. Pero si hoy quiere ver el año agradable del Señor para el 2022, yo quiero orar por usted. ¿Quién quiere levantar su manita? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien? Amén. Aquí hay una manita, aquí hay una manita más, dos manitas. ¿Quién más lo quiere hacer? Señor, para el 2022 yo quiero ver el año agradable tuyo. Qué bueno, aquí hay dos manitas más. ¿Quién más lo quiere hacer? Aquí hay una manita más, aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quiere hacer? Tenemos varias manitas. ¿Quién más lo quiere hacer? Amén. Allá hay una manita más. ¿Hay alguien más, mis hermanos? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Alguien más quiere levantar su manita antes de hacer la oración y dejar en las manos del Señor este 2022? El año agradable del Señor. Amén. Aquí hay una manita más. Mis hermanos, inclinen su rostro y vamos a orar para que el año agradable del Señor, que es un año de instrucción bíblica, de liberación del pecado, de oposición al ministerio, es parte y debe ser parte de la naturaleza de la iglesia para crecer y ser fiel solo a Jesucristo. Inclinen su rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más. Por favor, Señor, glorifícate en tu iglesia. Es tuya, tú la compraste. Padre, gracias por la bendición que nos das de ser parte de tu amada iglesia sin merecerlo. Gracias, Señor, por ese año agradable tuyo, donde se enfatiza la instrucción, la enseñanza, la liberación del pecado, la comprensión, Señor, el entendimiento que por naturaleza siempre va a haber oposición, pero si queremos exaltar tu nombre, pase lo que pase, tú serás glorificado. Padre, te ruego por mis hermanos que levantaron sus manos. Si ellos quieren ver el año agradable en sus vidas para el 2022, solo tu palabra nos recuerda con 3 palabras: instrucción, liberación, oposición, para que podamos crecer y madurar para tu gloria y tu honra. Yo quiero dejarlos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.